Hola, ¿qué tal? Vamos a estar realizando este caso práctico, la compañía ETS SADCB. Es importante recalcar y dejar claro que para poder realizar este caso práctico, tuvimos que haber estudiado la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Sociedades Cooperativas, la NIFCE 11, que nos habla del capital contable, NIFBE 4, que es el estado de cambios en el capital contable. ¿Pero por qué? Ya que todo esto nos ayudará a poder realizar nuestro caso práctico. Vamos a leer y nos dice, la compañía ETSSADCB fue autorizada para iniciar operaciones el 1 de enero del año 2025 con un capital autorizado y emitido de 2 millones de pesos por acciones con un valor nominal de 1,000 pesos suscritas en su totalidad por cuatro socios en partes iguales. Esto es de suma importancia. Tomen ojo. Y pagadas a tres exhibiciones. La primera, el 30 de enero se paga el 50%, después la segunda, el 28 de febrero se paga 25%, y la tercera exhibición dice que el 30 de marzo se pagó el remanente. Todas las aportaciones fueron por transferencia, o sea, estas de acá, y se nos pide integrar el capital suscrito y exhibido por accionistas, registrar contablemente en cuentas de orden como libro diario todas las operaciones de este proceso, registro en mayor y realizar el estado de cambios en el capital. Bien, nos vamos a nuestro papel del trabajo y comenzamos con el proyecto de distribución de capital. Aquí ya tenemos este papel de trabajo prellenado. Tenemos que la primera columna se pondrá socios, los cuales estos nombres son meramente para efectos de caso práctico. Monto suscrito, que es lo que queremos saber, cuánto suscribió o cuánto va a suscribir cada socio. El número de acciones, cuántas acciones tiene cada uno. El número de tenencia, que es el porcentaje que representa el monto suscrito o qué porcentaje del monto suscrito representa, su primera exhibición, segunda, tercera de exhibición y el total exhibido. Bien, empezamos con monto suscrito. ¿Cuánto fue lo que suscribió el socio Alex? Sabemos que fueron 2 millones porque así nos lo menciona el caso práctico, pero dice que es en partes iguales y que fueron cuatro socios. Lo que se realizará será una división. Tomamos 2 millones entre 4 son 500,000. Aquí salió mal, un cero faltó y son 500,000, exacto. Ahora, como son partes iguales, entonces los demás aportaron lo mismo y la suma de estos cuatro nos da los 2 millones. Bien, tendremos ahora el número de acciones. Aquí el caso práctico no menciona cuántas acciones tiene cada socio, pero sí nos dice que es en partes iguales y nos viene que cada acción tiene un valor nominal de 1,000 pesos y el capital emitido autorizado fue de 2 millones. Entonces vamos a realizar una división, ya que no nos menciona cuántas acciones hay. Se realizará 2 millones entre 1,000 y eso nos dará el resultado de cuántas acciones existen en total. Tomamos 2 millones entre 1,000 y nos dice que hay 2,000 acciones. Como son en partes iguales, se va a dividir entre 4. 2,000 entre 4 nos da 500 y esto aplica para los demás socios. Bien, aquí ya tenemos monto suscrito y acciones. Nos vamos al porcentaje de tenencia. Los 2 millones representan el 100%. Como son partes iguales, 2 millones en este caso 100% entre 4 nos da un 25%. Aquí no hay tanto problema, ya que el caso práctico nos dice que todo fue en partes iguales. Ojo, esto puede variar si el caso práctico mencionara, por ejemplo, acá, que el socio Alex haya suscrito 300,000 o el socio Alex suscribió el mínimo establecido en la ley y la socia Elizabeth el máximo o el 30% del capital total. Esto puede variar al igual que esto y esto. Después, nos vamos a la primera exhibición y nos dice que en la primera exhibición el 30 de enero se pagó el 50%. ¿El 50% sobre quién? En este caso puede ser el 50% sobre los 2 millones.
Pero como esta cédula nos va a ayudar para saber cuánto exhibió cada uno, entonces hacemos lo siguiente. Tomamos el monto suscrito por punto 50, que representa 50%, y nos da 250,000. Ahí tenemos que el socio Alex en la primera exhibición exhibió 250,000 sobre sus 500,000 o el monto suscrito. Y esto aplica para todos. Y aquí está, cada una por todos o exhibió 250,000. Y si hacemos la suma, nos da 1,000,000, que es lo que les decía, que es 2 millones por punto 50, nos daba 1,000,000 y aquí está. Después tenemos la segunda exhibición que nos dice que fue el 25%. El 25% y hacemos lo mismo que hicimos acá. Tomamos 500,000 por punto 25, nos da 125,000 y esto aplica para todos. Y en la tercera y última exhibición nos dice que fue el remanente. Entonces, pues de pura lógica, 50 más 25, ya tenemos el 75% exhibido. ¿Cuánto nos falta de 75 para el 100%? Pues 25%, o sea, se repite lo mismo que acá en febrero. Entonces, nada más hacemos, pues puramente para hacerlo, ver qué se está haciendo, esto por punto 25. Igual nos da 125,000 y aplica lo mismo para todos los socios. Y aquí en la última columna de total exhibido, vamos a hacer la suma de cada exhibición y esto se hará por socio. Y el primer socio exhibió 500,000, que aquí está, que es igual al monto suscrito. Como aplica lo mismo para todos, nos va a dar lo mismo, entonces nada más arrastramos esa operación. Y aquí está nuestra primera cédula, que es el proyecto de distribución de capital. Y aquí lo tenemos. Y esto nos va a ayudar a realizar nuestros asientos de diario. Y empezamos que el primer asiento de diario fue la apertura o la creación de la empresa. Entonces vamos a hacer el asiento uno y tomaremos cuentas de orden. Hasta este punto ya tenemos que saber qué es una cuenta de orden. En otro video se estará mencionando. Tomaremos la cuenta capital emitido, que estará cargada y abonada contra emisión de capital. ¿Cuál será la cantidad? Pues los 2 millones, ya que es lo que se está emitiendo. 2 millones y lo mismo para el haber. Y le ponemos el concepto que pues podemos poner lo mismo que acá, que es la emisión de capital. Y ahí está nuestro primer asiento, emisión de capital. Después haremos la primera exhibición, como nos menciona acá, que fue de el 50% y el 30 de enero. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Cargamos, en este caso sería nuestro asiento, vamos a ponerle asiento 2. Vamos a quitar esto de porcentaje, generar sin formato, 2 y ahí está. Y cargamos a bancos y después a capital social. Correcto. Aquí me van a decir, oye, pero ¿por qué estamos brincándonos procesos? Independientemente, cada profesor, aquí daré una opinión. Hay profesores que enseñaron al momento de crear la empresa o registrar la emisión de capital, hayan cargado a capital emitido contra emisión de capital y después el siguiente asiento pudo haber sido emisión de capital contra capital suscrito y acá abajo pudo haber sido accionistas o socios, dependiendo si es una SA o una SRL o una SCC o etc, etc, etc. Accionistas, socios, etcétera, contra capital social. Ese procedimiento o lo que les hayan enseñado, digámoslo así de esta forma, está mal. ¿Por qué situación o por qué razón? Porque en la NIFSE 11, que es el capital contable, o nos menciona el capital contable, dice que el capital contable es aquel que está efectivamente pagado, o sea, donde ya hay dinero. Eso es capital. Por eso hay una cuenta llamada capital suscrito, porque el capital suscrito no está pagado, sino es un capital que está apenas
que los socios apenas se hayan comprometido, mas no lo están pagando. Entonces, capital suscrito no es capital social, o sea, para nada. Capital social es cuando ya está efectivamente pagado. Por eso estamos utilizando aquí bancos, que es donde va a entrar el dinero, y capital social. Y las demás cuentas de emisión de capital, bueno, o accionistas, capital suscritos, emisión de capital contra capital suscrito, etc., 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 ese procedimiento ya no se hace debido a que la NIF C11 nos estipula que solamente se utilizará capital social cuando cuando se afecte, en este caso para ingresos o disminuciones, aumentos o disminución. Entonces, nos brincamos hasta este paso que es como se debe registrar, y es bancos y capital social. La primera exhibición dice que fue el 50% el 30 de enero. Como ya tenemos nuestra cédula, lo único que haremos es arrastrar la cantidad. Nos menciona que fue, en este caso, sumaremos estas cantidades porque fue la primera exhibición. Creo que lo estoy tomando del monto suscrito. Sí, lo estoy tomando al revés. Vamos a poner para que sea más rápido 1 millón, que es la suma total. Ahorita lo verificamos. 1 millón acá y 1 millón acá. Pero ¿de dónde sacaste ese millón? De aquí. Primera exhibición, sumamos y nos da 1 millón. No se espanten. Y otra cosa que se me olvidó decirles de del proyecto antes de continuar. Tenemos que sacarles los totales a cada columna. 2 millones, aquí ya en automático lo hizo, 1 millón, 500,000, 500,000 y 2 millones. Aquí en este caso, pues será el 25% y nos da el 100. Y aquí el número de acciones y la suma total será a 2,000 acciones. Bien, perfecto. Y ahí está. Nos vamos a diario y este millón viene de acá. Y esta fue la primera exhibición. Vamos a ponerle exhibición del capital. Después tenemos la segunda exhibición, ¿no? A 103 y se va a repetir lo mismo que acá. Cargamos a bancos contra capital social y esto será nuestra segunda exhibición del capital y se tomarán las cantidades de acá de esta cédula, que en este caso es segunda exhibición. El total, nos vamos sobre el total, 500,000, 500,000. Y lo mismo va a pasar con el siguiente asiento, que en este caso es la tercera y última exhibición, a 104. Lo mismo, cargamos a bancos, abonamos a capital social y en este caso sería la tercera exhibición. Listo. Y sabemos que es el remanente y se repite 500,000 pesos. De todos modos, lo hacemos de esta forma para que ustedes lo vean. Tercera exhibición, tomamos el total, 500,000 y 500,000. Ahí es abajo y listo. Ahí está, 500,000. Y ahí está nuestra emisión de capital y las exhibiciones. Hasta este punto ya hemos cumplido con esta parte de la práctica y hemos realizado la integración del capital exhibido y suscrito por accionistas. Ahora nos falta lo demás, registro contable de los demás asientos, esquema de mayor y lo más importante, el estado de cambios en el capital. Por eso está en mayúsculas. Bien, nos vamos a nuestros siguientes asientos y nos dice, el socio Alex decide abandonar la sociedad, por lo que se le reembolsará la totalidad de sus acciones con la fecha 31 de julio. Bien, ¿aquí qué va a pasar? Cuando hacemos una disminución de capital, que es el caso, ya que el socio Alex se está yendo, nos está abandonando, se echó para atrás, ya no quiso seguir, de pura lógica, si vemos el asiento, lo único que se va a hacer es como una disminución de capital. Capital social, esta cuenta es una cuenta pues, de capital, pero su saldo a lo que me quiero referir es acreedor. Entonces, aumenta con abonos, que es el caso, ya la abonamos 3 veces, ya aumentó y esta suma tiene que ser 2 millones. Pero aquí, como se está yendo un socio, esta cuenta que es acreedora disminuirá con un cargo. Entonces, ¿cómo disminuyó el capital social? Ya lo mencioné. Esa cuenta va a disminuir
Pues con un cargo. Entonces, este asiento, que es el 5, vamos a cargar ahora a capital social para disminuirla. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Pues obviamente de bancos. ¿Y por qué cantidad? Bueno, nos dice que el socio Alex abandonó y se le reembolsará la totalidad de sus acciones o de lo que le aportó, y esto fue el 31 de julio. Ok. Entonces, ¿cuánto fue lo que él aportó el socio Alex? Vamos a ver el proyecto de aplicación de utilidades. Y el socio Alex exhibió un total de 500,000. Y eso es lo que se le va a devolver a nuestro socio, que ya se fue y ya no quiso estar. Entonces, lo mismo, nada más copiamos la cantidad de esta cédula y lo mismo va a ir acá y ya está. Ya le dimos salida a nuestro socio. Ponemos salida de socio Alex. Pero otra cosa, aquí nada más hicimos la disminución de capital. Recuerden que al inicio usamos cuentas de orden. ¿Qué quiere decir esto? En un video anterior se debió haber mencionado que el capital social, cuando se afecte esta cuenta en específico, esta, se afectará, ¿saben también qué? Estas dos cuentitas, que son cuentas de orden, capital emitido y emisión de capital. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que va a pasar o qué va a suceder? Si afectamos acá, afectamos también acá, claro, porque ya no es lo mismo, la misma cantidad. Aquí habían 2 millones, pero acá en la disminución de capital eran 2 millones también, pero se fue uno, ahora quedaría 1,500,000, ¿no? Entonces, en esquemas de mayor nos va a rebotar que en capital social hay 1,500,000 porque ya se fue, pero en cuentas de orden va a decir que hay 2 millones, o sea, va a haber una diferencia. Entonces, tenemos que afectar estas cuentas de orden. Pero ahora, ¿cómo las afectamos? Aquí cargamos el capital emitido y la abonamos. Lo único que se tiene que hacer es registrarlas a la inversa o cargar, mejor dicho, a emisión de capital y abonar a capital emitido. Ya que también en cuentas de orden se tiene cuenta de orden deudora, que este es el caso de capital emitido, y de la siguiente cuenta es cuenta de orden acreedora. Y lo mismo, toda cuenta acreedora aumenta con un abono, como aquí fue, y disminuye, perdón, con un cargo, y lo mismo para acá. Toda cuenta de orden deudora aumenta con un cargo y disminuye con un abono. Entonces hacemos lo mismo y aquí le vamos a poner que sería el posiblemente 5A y cargamos a emisión de capital. Nada más arrastramos aquí en este caso el valor contra capital emitido. ¿Por cuál cantidad? Por la misma que está acá, 500,000 pesos, que fue lo que se le dio salida. Copiamos esta cantidad. Correcto. Y ahí está nuestro asiento de la salida de socio Alex. Aquí podemos poner disminución de capital emitido. Perfecto. Continuamos con el caso práctico. Nos dice que el 9 de agosto en la Asamblea Ordinaria de Accionistas, la socia Elizabeth realizará una aportación para futuro aumento de capital de 700,000 pesos, bajo las siguientes condiciones. El monto no está sujeto bajo devolución. Se le asignarán acciones fijas del mismo valor nominal que las de la Constitución y el monto se utilizará solamente para aumentar el capital. ¿Esto qué quiere decir? A ver, o sea, de entrada, entendamos que es una aportación para futuro aumento de capital, ¿ok? Y aquí nos dice algo. Esta cosita nos menciona algo, que NIPSE 11, pero ¿por qué viene esto? Porque la NIPSE 11, que es capital contable, y para ser más específicos, lo voy a poner aquí. Si me carga, bueno, se los voy a leer, ya ustedes lo buscarán. Yo les voy a decir NIPSE 11 y específicamente en el párrafo
42.4.1 nos dice lo siguiente. En caso que existan aportaciones para futuros aumentos de capital de la entidad, debe de cumplir con cuatro requisitos. Debe de existir un compromiso, es el primer requisito. El segundo requisito, especifique el número fijo de acciones para el intercambio de fondo fijo. Tercer requisito, no debe de tener un rendimiento fijo en tanto se capitalizan. Y el último requisito, el cuarto, no tendrán carácter reembolsables, o sea que no se debe de reembolsar. Esos son los cuatro requisitos. El primero es, debe existir un compromiso, o sea que esta aportación sea para aumentar el capital. Después dijo que tiene que tener un número fijo de acciones, o sea que a esa aportación se le tiene que dar un valor de cuántas acciones tiene. Y después dice que no debe tener un rendimiento fijo en tanto se capitalizan. Y el último requisito es que no tendrá carácter reembolsable, o sea que no se puede reembolsar esta aportación. Y aquí las tres especificaciones o condiciones, pues son las que menciona la ley. O sea, todas estas son las que menciona la ley. ¿Y esto para qué nos sirve o este dato para qué? Ya que una aportación de capital para futuro aumento de la misma, si cumple con los tres requisitos, esta cantidad será una aportación de futuro aumento de capital, o yo lo voy a abreviar de esta forma, AFAC, 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 aquí se los pongo, AFAC, será una cuenta de capital, en realidad es una cuenta de capital AFAC, pero ¿a qué voy? Que esta aportación pertenecerá ya directamente a capital, porque hay otra cuenta que se llama AFAC, pero es de pasivo. ¿Por qué razón? En un video anterior se mencionó la diferencia entre ellas dos. Aquí, en resumen, la AFAC de pasivo nos quiere decir que no formará parte del capital mientras esté en el pasivo. Esta, como ya está en el capital, ya forma parte del capital, aunque todavía no se ha capitalizado, pero se encontrará en esta cuenta. Aportación para futuro aumento de capital, pero ya forma parte del capital. O sea, está acá, pero ya se toma en cuenta acá. Y esta no. Como esta está aquí en el pasivo, no se tomará en cuenta para el capital. Por eso esa diferencia entre ambas. Entonces, dicho eso, nuestro siguiente asiento quedaría de la siguiente forma. Este es el asiento número 6 y queda así. Cargamos, en este caso, a bancos, porque es donde está entrando la aportación, contra que cuenta aportaciones para futuros aumentos de capital. Listo. Pero como les di la explicación, hay dos tipos de cuenta. Aportación para futuro aumento de capital, que puede ser de la misma capital, la misma cuenta de capital o de pasivo, esa aportación. Entonces, esta aportación, como cumple con los tres requisitos, lo que podemos hacer es que se tomará en cuenta aportación para futuro aumento de capital y pertenecerá a la cuenta de capital, porque así lo establece aquí. Cumple con los tres requisitos y al cumplir con los tres requisitos se va a capital o cuenta de capital. Si no cumpliera con un requisito, es decir, que aquí nos dijera el monto está sujeto bajo devolución, o sea que se devuelve, ya no formará parte de capital, ya que tiene que cumplir forzosamente con estos tres requisitos. Lo veremos más adelante. Si no cumple con uno, se va al pasivo. Si no cumple con dos, se va al pasivo. Y si nada más cumple con uno, se va al pasivo. Si cumple con los tres, se va a capital. Y si no cumple con ninguno, se va al pasivo. ¿Ok? Dicho esto, tomamos la cuenta. Déjeme aquí corregir algo. Eso. Y aquí le vamos a poner entre paréntesis, aportación para un aumento de capital. Cuenta es una abreviación, capital. Y esto se tiene que poner también en esquema de mayor, así, esta especificación. Ahora, ¿por qué cantidad? Por 700,000 pesos.
Y ahí está nuestra aportación para futuro aumento de capital. Y aquí le ponemos AFAC, aportación para futuro aumento de capital. ¿De qué socia fue? Elizabeth. Listo. AFAC, de socia Elizabeth. Ya está, 700,000 pesos y así quedó nuestro asiento. ¿Ok? Después tenemos el siguiente asiento que dice, el 12 de octubre el socio Luis realizará una aportación para futuro aumento de capital de 250,000. Ese monto se puede devolver al socio mientras no haya una capitalización y no se le asignará un número de acciones. ¿Aquí qué pasó? Nos dice que se le puede devolver, ya no cumplió con un requisito. Desde ahí va para atrás y se va a la FAC pasiva. Y después dice que no se le asignará número de acciones. Aquí ya no cumple que tampoco con este requisito. Y este requisito, aquí lo vamos a poner entre paréntesis, estos tres pertenecen a la NIF C11 para que lo lean, lo chequen, y aunque ya lo debieron haber leído, ¿en qué párrafo? Párrafo, vamos a ponerlo así abreviado, 42.4.1. Se los dejo ahí para que ustedes lo lean y tengan el fundamento de esto. Aquí volvemos, como no está cumpliendo con dos, se va a la FAC pasivo. Entonces tomamos la cantidad, que son 250,000, y va a quedar el mismo asiento que acá. La única diferencia es esto. En vez de ser AFAC cuenta de capital, va a ser una AFAC cuenta de pasivo. Déjenme corregir aquí. Quiero cerrar este taller. Ahí está, listo. Ahora, esta será la cuenta número, o el asiento, perdón, número 7. Ponemos 7. Quitamos ese valor de porcentaje que me molesta. Ay, ay, ahora sí. Y lo mismo. Va a entrar el dinero al banco, bancos y aportación para un aumento de capital, pero aquí le vamos a poner cuenta pasivo. Mucho ojo. Y ahí está. Y es una FAC de socio. En este caso fue nuestro socio Luis. Y ponemos de socio Luis, y ahí sí queda nuestro asiento. ¿Y por cuál cantidad? Se me estaba olvidando. La cantidad de 250,000. Listo. Y ahí quedó. Continuamos con el siguiente asiento. A ver si nos cae aquí. Dice, el 20 de noviembre el socio restante realiza una aportación para futuro aumento de capital por 85,000 pesos intercambiables por acciones con un valor nominal de 1,000 pesos y se pretende aumentar el capital y se puede devolver hasta un mes antes de su capitalización. Bien, aquí tal vez nos confundamos un poco, pero nos dice, volvamos a leer, que esta aportación del último socio tiene intercambiable por acciones con un valor nominal. Aquí ya cumple con un punto, damos palomita. Después dice que, me perdí, aquí, se pretende aumentar el capital, ya cumple con otra palomita. Y después nos menciona al final que se puede devolver un mes antes de su capitalización. Aquí ya no cumplió con el requisito el último, que es este, monto sujeto bajo devolución. Entonces, como ya no cumplió ese requisito, se va a la FAC pasivo. Entonces, el asiento 8 queda igual como el asiento 7. Vamos a hacer aquí el asiento número 8 y copiamos nada más, ya que es lo mismo. En este caso, traemos esto y ponemos 85,000 pesos. Perfecto. Y así queda nuestro asiento 8. Y aquí ponemos, especificamos que es una FAC de el último socio. En este caso, nuestro último socio es Jimena, ya que Alex se fue. Elizabeth vimos que fueron los 700,000, si no me equivoco. El socio Luis fue otra cantidad y la última es Jimena. Entonces, a FAC de socia
Jimena. Y así quedó. Las aportaciones para futuros aumentos de capital. Continuamos con la práctica y nos dice que el mismo día que acá, se admite como socio a Emiliano, quien aporta un valor de 100 acciones con un valor nominal de 1,200 cada una. En resumen, entró este nuevo socio, aportó 100 acciones y cada una vale 1,200. ¿Ok? Nos vamos al rayado diario. Aquí no, todavía nos alcanza. Sí, nos alcanza el rayado diario. Perfecto. Es el asiento 9. Cargamos al banco. Abonamos contra capital social, ya que como pudimos ver, pues es un ingreso, una aportación de capital en este caso. Ahora, ¿por qué cantidad cargamos a bancos? Nos dice que fueron 1,000 acciones, si no me equivoco, o 100. No, 100 acciones, cada una por 1,200. Entonces sería una multiplicación, 100 por 1,200, y eso nos da 120,000. Entonces al capital social ingresaron 120,000. Eso no es así. Aquí no entraron 120,000. Bueno, imaginen que esto está acá, ¿no? No, pero ¿por qué razón? ¿Por qué en capital social no son 120,000? Porque si nos ponemos a leer la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos dice o nos menciona un concepto en específico. Cuando un socio ingresa, se va a tener que hacer un cobro de una prima de emisión de acciones. ¿Y qué es eso de prima de emisión de acciones? A ver, vamos a anotarlo aquí. Prima de emisión de acciones, así lo ponemos. Esto nos da a entender que es como un aumento o un ligero aumento, como, ¿cómo decirlo? Como un impuesto más que hay que pagar sobre el capital social que está entrando. O sea, ¿cómo? No te entiendo, Julián. Sí. Lo que pasa es que cuando los socios crearon la empresa, vimos que el valor nominal de cada acción era 1,000 pesos. El caso práctico no los dice, que cada acción vale 1,000 pesos. Y este socio ya está entrando en una fecha diferente. El socio, vamos a ver su nombre, Emiliano. Entonces, Emiliano, como ya entró en noviembre, cuando crearon la empresa, que fue en enero, cada acción valía 1,000 pesos. Entonces, los socios restantes, que fueron tres, han de haber dicho, oye, no se nos hace justo que Emiliano, que entró 11 meses después de que la creamos, pague 1,000 pesos, porque recordemos que las acciones aumentan de valor. Si nos ponemos a ver en el valor de mercado, aumentan o disminuyen de valor. Entonces, para el mes de noviembre, esa acción ahora costó 1,200, pero no quiere decir que los 1,200 vale la acción, sino que 1,000 pesos es el valor de la acción y estos 200 de sobra es un impuesto llamado prima de emisión de acciones. Vamos a decir impuesto, no quiero decir que es un impuesto, no, no, no. Solamente para efectos de caso práctico, para que lo entiendan, tomémoslo como un impuesto. Entonces, dicho eso, continuamos con el registro. En capital social no se van a ir 120,000 pesos, solamente se van a ir 100,000 pesos porque hacemos esto. 100 por 1,000 son 100,000. Y aquí, pues obviamente van a decir, pues es la diferencia, ¿no? De entre este. Y sí, lo podemos hacer así. Esto menos esto son 20,000. Y aquí es como a capital se va 100,000, que es lo que aumenta. Y la prima de emisión de acciones se va 20,000. Y se utiliza esa cuenta, que será prima en emisión de acciones 20,000. Y esta cuenta corresponde o pertenece al capital contribuido. Repito, esto ya lo debieron de haber leído en la NIP C11, que nos habla del capital. Lo voy a dejar aquí para que lo puedan leer. Bien, y así está nuestro asiento. Pero, ¿qué creen? Recordemos que cuando afectamos esta cuenta, también afectamos las cuentas de orden. Entonces, aquí como fue un ingreso o un nuevo socio, pues vamos a registrar lo mismo.
el mismo asiento que acá, cuando se estaban ingresando los socios o se estaba conformando la empresa. Cargamos a capital emitido y emisión de capital. Pero ahora, ¿por qué cantidad? Pues por la misma que se está afectando de capital social, 100,000 pesos. Entonces nos vamos al siguiente asiento, que en este caso sería asiento 9A. Cargamos a capital emitido contra emisión de capital. ¿Por qué cantidad? Pues por 100,000 pesos. Y así nos quedan esos asientos. Aquí vamos a ponerle concepto. No se les olvide poner concepto a sus asientos. Aquí es aportación de socio Emiliano. Y aquí sería emisión de capital por aportación de socio. Por aportación o por entrada de socio, como ustedes le quieran poner. Bien, y ahí está ya el asiento 9A. Continuamos con el asiento 10 y nos dice que el 31 de diciembre la empresa tiene los siguientes saldos. Utilidad de 15 millones, gastos de administración de 1 millón, gastos de venta de 500,000, descuento sobre venta de 1 millón de pesos, gastos de venta de 2,500,000 pesos. Por lo que con estas cifras la empresa determina la utilidad o pérdida de este año. Ok, ¿qué nos da a entender aquí? ¿Qué tenemos que hacer con estas cantidades? Pues nada más y nada menos, tenemos que hacer el estado de resultados integral, o sea, la NIT B3. Vámonos a nuestro papel de trabajo y acá lo tenemos. Estado de resultados integral y empezamos. ¿Cuál sería el primer concepto a poner en nuestro estado de resultados integral? Espero que pues, la persona que esté viendo este video sepa realizar un estado de resultado integral. Si no, pues aquí lo aprendemos y ponemos el primer concepto que es ventas menos, nos menciona aquí que hay un descuento, ¿no? Descuento sobre venta. Menos descuentos sobre venta y eso nos va a dar igual al venta neta o ventas netas, como lo quieran poner, para que se vea más padre, ¿no? Ventas netas. Aquí también, ventas netas, correcto. Y después a esto se le tiene que quitar el costo de ventas, menos costo de ventas. Y eso nos va a dar como resultado utilidad neta. Después a eso se le tiene que quitar los gastos de operación. Oye, pero ¿cuáles son esos gastos de operación? Gastos de operación hace referencia a gastos de venta, gastos de administración y si fuera el caso, gastos de operación, pero aquí no hay, solamente están estos dos. Y esto al final nos va a dar la utilidad del ejercicio. Bien, y llenamos esta partecita para que veamos qué se hizo. Aquí fue una resta, este es un igual. Y este le quitamos, ay, 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 ahí lo estamos llenando, le quitamos y esto va a ser el igual. Perfecto, y así es como tenemos nuestro resultado integral. Ahora, pues hay que ponerle cantidades, si no, no vamos a saber cuánto da. Vamos a tener que la venta fue de 15 millones, ¿ok? 1, 2, 3, 15 millones. Vamos a hacer esto en cifras a pesos para que se vea más, pues más padre. Vimos que el descuento sobre venta fue de 1 millón. Y pues hacemos la operación, este menos este, nos da 14 millones, fue nuestra venta neta en todo el año. Y el costo de venta nos dice que fue de 2,500,000, está bien. Y esto pues igual, la operación, 11,500,000 menos gastos de operación. ¿Y cuántos fueron nuestros gastos de operación?
De gastos de venta nos dice que habían sido 500,000, si no me equivoco. Gastos de venta 500,000 y gastos de administración 1,000,000. 500,000, 1,000,000, ok. Nos vamos a la cédula. Gastos de venta 500,000. Gastos de administración 1,000,000. Ahora, ¿por qué lo estoy poniendo acá? Porque tenemos que entender, esto es como el rayado diario. Aquí sería como el parcial, donde especificamos qué es lo que compone esta, digamos, esta cuenta o esta cuenta mayor, que es gastos de operación, y esta cuenta se conforma por estas dos, venta, administración. Entonces, aquí vamos a poner la suma de estas dos cantidades, que será 1,500,000. Perfecto. Y de ahí nos vamos hasta acá, que es la utilidad del ejercicio, y pondremos esto. Esto menos la suma de ellas, de estas dos, da 10 millones como utilidad del ejercicio. Aquí ya tenemos nuestro primer estado de resultado integral. Ok, ahora, ¿qué sigue? ¿Qué prosigue? El caso práctico nada más me dio estos datos y me dijo que determinara si hay utilidad o pérdida. Pues sí, ya sabemos que hubo utilidad. O sea, ya sabemos que hay utilidad, pero ahora, pues, ¿qué hago, no? ¿Qué hago con esas cantidades o qué hago? Debemos de saber que esas cantidades se deben de registrar en libro diario. Entonces, vamos a hacer ese registro, nos vamos a nuestro libro diario y este asiento sería el número 10. Perfecto. Ahora, aquí me tendría que detener para explicarles por qué vamos a cargar esas cuentas, aunque no debería yo explicarles porque ya deben de saber la naturaleza de estas cuentas, del estado de resultado integral. Entonces, cargamos a ventas y abonamos a todas estas para que nos dé esta cantidad. Entonces, nos vamos a diario, cargamos a ventas. Ay, lo puse al revés. Bien, ventas contra descuentos. Lo voy a abreviar. Y costo de venta. Tenemos gastos, gastos de venta, gastos de administración. Y por último, vamos a tener que fue una utilidad del ejercicio, ¿no? Correcto. Ahora, ¿qué cantidades? Las mismas que están en nuestro estado. No tenemos que inventarnos nada. Ventas, 15 millones. Vamos a ampliar un poquito más esto para que se vea la cantidad. Descuento sobre ventas, pues sabemos que fue 1,000,000. Después tenemos el costo que fue de 2,500,000. El gasto de venta que fue, en este caso, gasto de venta, si no me equivoco, son 500,000. Sí, 500,000. Vamos a verificarlo por cualquier cosa. Gasto de venta 500,000, perfecto. Y el gasto de administración 1,000,000. Y la utilidad del ejercicio que nos dio como resultado 10 millones. Y si se dan cuenta, la suma de estas cantidades nos tiene que dar 15 millones. ¿Y cuánto cargamos? 15 millones. ¿Y qué va a pasar con esto? Que estas cuentas en esquemas de mayor a ventas las estábamos cargando. Ventas es una cuenta de ingreso, es una cuenta acreedora, entonces ese saldo en ventas quedó saldado porque aquí ya la estamos cargando. Como era acreedora, tuvo que haber estado perdida en algún registro en todo el año, debió haber estado cargada a la cantidad de 15 millones. Y al final de año la estamos abonando para cancelarla y por 15 millones. Entonces se estaría cancelando en esquema de mayor esa cantidad. Pero eso ya es contabilidad básica, eso ya es fundamentos de contabilidad. Continuamos con el caso práctico y aquí ya tenemos nuestro 110 que fue la determinación de utilidad. Perfecto. Ahora, ¿qué sigue?
Esta utilidad del ejercicio es una cuenta, ¿no? Ya ingresó 10 millones, pero esos 10 millones, recordemos que al final del ejercicio, la ley nos establece la creación de una reserva legal. Específicamente en dónde nos los dice o cómo, ¿a qué te refieres? Cuando determinemos utilidad del ejercicio, en el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos dice que están obligados a separar anualmente el 5% de la utilidad neta para la creación de reserva legal. Y esto se hará hasta que se cubra la quinta parte del capital social. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? A ver, no entendí. Bueno, para eso tenemos que hacer ahora la siguiente cédula, que es el proyecto de aplicación de utilidades. Bien, aquí va a estar chiquito este proyecto, ya que pues no nos dieron más datos específicos. Entonces, lo primero que vamos a poner es utilidad del ejercicio menos la reserva legal, que pues no nos dice cuánto es de reserva legal, ¿no? O sea, no nos dice. No dice cuánto. Bueno, aunque aquí ya está el siguiente asiento, miren, es el siguiente asiento, el asiento 11. De la utilidad del ejercicio se decide crear la reserva legal por el valor mínimo señalado en la ley el día 2 de enero. El resto de utilidad se traspasa al resultado acumulado. Y es lo que les dije, artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Hay que leer para saber todo esto. Bien, entonces hay que crear este proyecto de aplicación de utilidad menos reserva legal y esto nos va a dar un resultado llamado traspaso a diferencia y esto será igual, o mejor dicho, le vamos a restar un traspaso a resultados acumulados y esto nos dará la utilidad remanente. Bien, ahora, ¿qué cantidad jalamos o qué cantidad ponemos? Ponemos, en este caso, utilidad del ejercicio, que son los 10 millones que determinamos en el estado de resultado integral. Aquí están 10 millones. Menos la reserva legal. La reserva legal, el artículo 20 ya se los mencioné, dice que es el 5%. Entonces sería esto por 0.05 es igual a 500,000 y después haríamos esto menos esto, da esto, pero no, ojo, esto está mal. ¿Por qué está mal? Aquí les voy a poner reserva legal 5%, pero también la ley nos dice que se separará el 5% sobre las utilidades netas de la sociedad para la creación de reserva legal. Y esto se realizará hasta que alcance la quinta parte. O sea, cuando se cubra la quinta parte, ¿cuál es la quinta parte? Pues el 5%, o el 20%, perdón. La quinta parte de los 10 millones. En este caso, la quinta parte de los 10 millones o el 20% sería esta cantidad. Aquí que hice, no. Por de la utilidad neta por 0.05, 500,000. Ok, aquí déjenme revisar algo porque esto está mal. Ok, vamos a ver. Y bien, lo que se hace aquí es, ese artículo 20, aquí vamos a ponerle entre paréntesis, artículo 20, Ley General de Sociedad Mercantil. Nos dice que se cubrirá el 5%, ya está, que aquí ya está calculado, pero esto está mal porque nos menciona que hasta que cubra la quinta parte del capital social. ¿Y cuál es la quinta parte del capital social? O sea, tenemos que verlo. En este caso, el capital social
al inicio era de 2 millones, ¿que no? Entonces, si tomamos los 2 millones por 0,20%, que es lo que en este caso representa la quinta parte, son 400,000. Pero ¿qué creen? También esto está mal. ¿Por qué? Porque recordemos que se fue un socio y que luego ingresó uno. Entonces, tal cual, hay que haber una diferencia en lo que hay en capital social de forma de reserva legal y también lo que hay en forma de, en este caso, de autoridad. ¿Hay 2 millones? Sí, pero ¿cómo sacó, han de decir, cómo sacó esa quinta parte? ¿O de dónde ha de venir? Bien, para este procedimiento de la quinta parte del valor de capital social, les menciono, el capital social ya no vale 2 millones. Para esto nos vamos a esquemas. En esquemas, aquí ya está realizado esquemas hasta el último asiento, pero nos vamos a basar en esta. En esquemas, recordemos que cargamos 1 millón, que fue la primera exhibición, después la segunda exhibición y la tercera exhibición, y eso nos daba 2 millones. Pero también recordemos que se fue un socio. Entonces, como se fue un socio, hagan de cuenta que es la suma de esto más esto, 2 millones menos 500,000, pues nos quedaría 1,500,000. Pero como ingresó un nuevo socio, entonces sería 1,500,000 más los 100,000 del socio Emiliano, 1,600,000 es lo que vale nuestro capital. Esto es más adelante, eso no lo tomen en cuenta, esto no existe, este es de la 103. O sea, estamos, véanlo de acá, esto no lo tomen en cuenta esto. Nada más lo que yo hice aquí fue ya juntar lo de los periodos, pero seguimos en 2025, ojo, no se pierdan. Sumamos 1 millón más 500 más 100,000. Y no sumamos este porque pues aquí fue cuando se fue el socio, entonces nada más tenemos 1,600,000, nos vamos a nuestro proyecto de aplicación de utilidades. Ponemos 1,600,000 y eso por .20 nos da 320,000. O sea, ¿qué quiere decir? Que la reserva legal, el tope, ojo, el tope son 320,000 y aquí está diciendo que son 500,000. O sea, no podemos aquí poner 500,000. Si dejamos esto, nos da a entender que la reserva legal creada es de 500,000, pero la ley, artículo 20, dice que nada más el tope será hasta que cubra una quinta parte, y esos son los 320,000 pesos. Entonces aquí no ponemos 500,000, sino vamos a poner pues los 320,000 que tenemos acá. Y eso nos da un traspaso de diferencia de 9,680,000. Ojo, este procedimiento que no se les olvide. Después tenemos el traspaso resultados acumulados. ¿Qué quiere decir? Que esta cantidad ya no va a seguir en utilidad del ejercicio, porque como ya estamos cerrando el año, entonces este traspaso de utilidad se va a ir a resultados acumulados. Entonces se va a ir toda la cantidad. Aquí ya no tenemos más cosas que quitarle, que reserva por bonificación del 20%, que gratificaciones a empleados o socios del 8, etcétera. Aquí nada más nos mencionan que habría que crear la reserva legal y eso fue todo. Entonces, ¿cuánto se va a ir a resultado acumulado? Pues toda la cantidad. Y esto nos va a dar una utilidad remanente de cero. O sea que no hay utilidad sobrante. ¿Por qué? Porque ya todo lo mandamos a la cuenta de resultado acumulado. ¿Y qué quieren? Esto también se tiene que registrar en rayado diario. Nos vamos a nuestro rayado diario y vamos a registrar lo que acabamos de hacer, que en este caso sería la 111. Cargamos a utilidad del ejercicio contra reserva legal, porque fue la creación, y eso nos dará. Y lo sobrante, aquí usamos una cuenta, aquí usamos la cuenta resultados acumulados y aquí se va a llamar de la misma forma. Resultados acumulados. Perfecto.
¿Cuánto fue la utilidad del ejercicio? La utilidad del ejercicio, si arrastramos la cantidad, había sido nada más y nada menos que de 10 millones. La reserva legal fueron 320,000 y la diferencia pues será lo que se va a resultados acumulados, que si lo hacemos, lo jalamos de acá, serán 9,680,000. Y eso tenemos que verificar que nos cheque. Aquí esta suma tiene que dar 10 millones y acá hay 10 millones y eso checa correctamente. Entonces, o cuadra. Y ahí tenemos el traspaso de utilidad 2025. Bien, y hasta ahí quedaría, ¿ok? Después vemos si nos menciona algo más. Dice, el 25 de marzo decretamos dividendos, esto ya es un nuevo año, 25 de marzo de 2026, ojo. Aquí ya año viejo ya quedó atrás, ahora este es nuevo año. El 25 de marzo decretamos dividendos por 300,000 provenientes de utilidades acumuladas. O sea, se decretó dividendo o el pago de los dividendos a los accionistas, para pronto, y esa cantidad va a salir de la utilidad acumulada, o sea, la cuenta que utilizamos de resultados acumulados, utilidad acumulada, como la quieran llamar. Ahora, ¿cómo hacemos el registro en diario? Bien, hacemos nuestro asiento que sería el asiento número 12. Hay que quitarle esto de porcentaje. Bueno, a mí no me gusta, por eso lo corrijo. Y el asiento 12 queda. Cargamos a resultados acumulados, que es de donde van a salir los 300,000. Y como se le pagó en este caso, los dividendos a los accionistas, primero vamos a hacer el pasivo. Y utilizamos la cuenta dividendos por pagar. Y aquí vamos a ponerle de concepto pasivo de dividendos por pagar. ¿Por qué cantidad? Por 300,000. Y después vamos a registrar pues el pago a los socios, ¿no? Vamos a hacer la 112A. Ahora, como aquí estamos abonando esta cuenta dividendos por pagar, vamos a cargarla porque ya estamos pagándola a los socios, ¿no? Y también para que quede saldada. ¿Y qué cantidad utilizamos? Pues la misma, 300,000. Y en bancos lo mismo. Ya está. Pasivo, resultado acumulado, de ahí sacamos el dinero, o sea, este dinero lo sacamos de acá, por eso la estamos cargando, acá está abonada, ya que está cargando, está saliendo esto, utilizamos esta cuenta dividendo por pagar para que se marque qué es lo que estamos haciendo, y la abonamos ahora para saldarla contra bancos, que es donde va a salir el dinero, y ahí ya se le pagó el dividendo, pago de dividendos a socios. Y ahí está. Y ahí tenemos nuestro asiento 2. Después vamos a leer el último o penúltimo asiento. El 5 de junio se capitalizan aportaciones para futuros aumentos de capital. Ok, capitalizan aportaciones para futuro aumento de capital. Recordemos que tuvimos aportaciones en 2025. Si no me equivoco, fue la Socia Elizabeth. Fueron tres aportaciones. La socia Elizabeth, esa es una, 106, y el a 107 el socio Luis, y el 20 de noviembre a 108 fue el último socio, que fueron 85,000. Ok, estos, estas aportaciones ahora nos dice que se van a capitalizar para ahora sí hacer el aumento de capital en un futuro. ¿Cómo capitalizamos? Igual, repito, ese concepto ya se debió haber visto en otro video. ¿Cómo queda nuestro asiento? ¿Y qué cantidades? ¿Cómo sabemos cuánto se va a capitalizar? Bien, anotamos. Este es el asiento 13. Y si no me equivoco, sí, el asiento 13. Y ahora, a qué cargamos? Dijimos que utilizamos el asiento 7, asiento 6, asiento 7 y asiento 8, donde fueron aportaciones. Como podemos ver, se utilizaron estas cuentas, ¿que no? Estas cuentas son de naturaleza acreedora. ¿Ok? Entonces, eso que nos da a entender que estas cantidades están vivas en estas cuentas porque se abonaron. Ahora, como ya se están capitalizando, vamos a cargarlas para disminuirlas.
¿Y a dónde creen que se va a ir? Ese concepto de capitalizar da a entender que salen de aquí y ahora se van a ir aquí, al capital social. Entonces, para saldarlas, las vamos a cargar y las vamos a abonar contra capital social porque esas capitalizaciones o esas cantidades se van a ir nada más y nada menos que al capital social. ¿Ok? Entonces, tomamos la primera cuenta, que es aportación para futuro aumento de capital, la ponemos de este lado. Vamos a hacerlo así para que sea un poco más rápido. Aportación para futuro aumento de capital. ¿Ok? Y la otra es aportación para futuro aumento de capital de la cuenta de pasivo, porque son dos cuentas diferentes. Ahora, ¿cuánto era en capital? 700,000. ¿Y cuánto va a ser en la cuenta de pasivo? Ok, va a ser la suma de estas dos, 250,000 más 85,000, 335,000. Aquí lo podemos ver. Y esa cantidad va a ir aquí, ¿correcto? Ahora vamos a abonar al capital social. ¿Y por qué suma o por cuál cantidad? Bueno, por la suma de ellos dos y se va al capital social 1,035,000. Ok. ¿Y qué creen? Vamos a volver a acordarnos. Cuando afectamos esta cuenta, recuerden siempre, afectamos las cuentas de orden. Aquí le ponemos el concepto, capitalización de aportaciones en 2025. Ok, y ahora vamos a hacer su complemento o la siguiente cuenta, que sería la 13A, porque vamos a afectar cuentas de orden, recuerden. Como está ingresando esta cantidad al capital, se va a repetir el mismo asiento que hicimos al inicio, que ya lo hemos hecho. Cargamos el capital emitido contra emisión de capital, entonces quedaría así, capital emitido contra emisión de capital, y ahí queda, y ahí le ponemos que fue un aumento de capital. ¿Y por cuál cantidad? Pues por la misma, 1,035,000. Ya que cuentas de orden tiene que dar un semejante o tiene que ser, el saldo de estas cuentas, perdón, tiene que ser lo mismo que acá. Ahora, ¿cómo sé que se está cumpliendo eso? Número uno, en rayado diario, aquí nos cuadra, todo bien, y nos vamos a esquemas de mayor para ver estas dos cuentas y la de capital social. Esquemas, al inicio tenemos emisión de capital, sus afectaciones, movimiento deudor, movimiento acreedor, 2,635,000. Emisión de capital, capital emitido, que es otra cuenta de orden, sus afectaciones, movimiento deudor, movimiento acreedor, ¿y qué creen? Nos da un saldo deudor de 2,635,000. Cuadra, checa con esta. O sea, estas dos están igualitas, o sea, todo bien. Ahora nos vamos a capital social. ¿Cuánto tenemos? Movimiento deudor, movimiento acreedor, que es la suma de las operaciones, y un saldo acreedor de 2,635,000. Aquí pueden dar aplausos porque nos cuadró estas tres. Bien, al parecer, posiblemente ya hemos terminado, pero ¿qué creen? Nos falta lo último y lo más importante de esta práctica, y creo que para el examen que viene, es el estado de cambios en el capital contable. Perfecto. Vamos a leer el último punto que nos dice que la utilidad en 2026 fue de 300,000, porque estas operaciones, recordemos que lo que leímos acá, o esta parte fue 2026 y dice que el resultado final hubo una utilidad de 300,000. Tomemos nota de esto, porque nos va a servir para hacer esto. Bien, para hacer el estado de cambios en el capital contable, vamos a necesitar estas columnitas y las vamos a ir llenando de la siguiente manera. Iniciamos desde la primera columna, la cual en este caso iría fecha,
Después iría concepto. A esta la vamos a hacer un poco más pequeña, ya que pues es la fecha. Y después acá vamos a poner las cuentas que se están afectando en el capital. Ok, vamos a ver qué cuentas afectamos. Para eso nos vamos a esquemas. La primera cuenta que afectamos fue capital social, de entrada. O sea, fue la primera que afectamos. Después también afectamos la AFAC, aportación para futuro aumento de capital. Después también afectamos una cuenta que acuérdense que le llamamos prima de emisión, que fueron los 20,000 de la 109. Después también afectamos resultados acumulados, que también es una cuenta de capital. Después también afectamos utilidad del ejercicio. También afectamos, si no mal recuerdo, aquí tenemos utilidad del ejercicio y también reserva legal. Reserva legal también la afectamos. Entonces, estas cuentas son de capital y todas estas van a ir de forma ordenada en el estado de cambios del capital contable. Partimos de la primera que se usó, que fue capital social. Después tenemos AFAC, la vamos a llamar así, pero ya saben que es aportación para futuro aumento de capital. Después tenemos prima de emisión. Después tuvimos que se afectó también resultados acumulados. Después tuvimos, eh, creo que aquí sería al revés. Aquí en vez de resultados acumulados, bueno, sí estaría bien. Resultados anteriores, vamos a ponerle. Después tenemos, ¿por qué resultados anteriores? Esta, imaginen que es una representación de utilidad del ejercicio, más no se llama así. ¿Por qué? Porque es utilidad, podemos ponerle utilidad de ejercicios anteriores, por eso dice resultados anteriores, para que no haya una confusión. Acá ponemos reserva legal, que también lo utilizamos. Y por último tenemos, pues total, que es la suma de todos ellos. Ok, recuerden, ¿por qué utilizamos esto? Porque es lo que tenemos en esquemas y es lo que afectamos de capital. Aquí no vamos a utilizar, en el estado de cambios de capital contable no utilizamos dividendos porque no es el caso. No vamos a utilizar dividendos, solamente utilizamos las cuentas de capital. Bien, continuamos. ¿Por dónde partimos? Siempre principalmente vamos a partir desde el saldo inicial. ¿Y qué saldo inicial? Pues del que hayamos tenido cuando abrimos la empresa. Vamos a empezar con el saldo inicial de 2025. Ponemos enero 25. Pero ¿qué creen? Pues no tuvimos saldo inicial porque ese año se creó la empresa, entonces no hay nada. Ponemos cero, 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 cero y cero. ¿Pero por qué cero? Porque recuerden, no hubo ninguna operación cuando se abrió la empresa. Me refiero a que no tenemos saldo inicial. Por eso es de que aquí es cero y acá también es cero, ¿vale? Y esta cantidad, saldo inicial, le vamos a restar. Aquí voy a aprovecharme, voy a agarrar esta de fecha para poner, especificar aquí qué se está haciendo. Saldo inicial menos ajuste efectuado. ¿Qué quiere decir eso de ajuste efectuado? Ya sea el caso de que se haya hecho un ajuste a las cantidades de capital, pero como les repito, no, no había saldos iniciales, pues también esta va a estar en ceros, ¿ok? Ahora, esto como van a ser cantidades, vamos a ponerlo con un formato de números, ¿ok? Ahí lo vemos ya en ceros, perfecto. Vamos a aumentarle un poquito a esto porque se ven chiquitas. Bien. Ahora, eso nos va a dar un saldo inicial ajustado. Ajustado, ¿ok?
y esto lo hacemos más grande, y esto podemos que es igual. Y les repito, esto va a ser igual a ceros, para que no se confundan. Ahí está. Después que tuvimos, vamos a registrar aquí las operaciones, o sea, lo que hayamos hecho en el año 25. Esto es 26, acuérdense. Y esto es 25. Todo esto se va a tener que registrar ahora aquí. ¿De qué forma? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué fue lo primero que se hizo? Nos vemos a nuestro rayado diario y observamos que pues lo primero que se hizo pues fue la emisión de capital y sus exhibiciones, ¿no? Fue lo primero que hicimos, la aportación. Entonces, ¿de cuánto fue en este caso la aportación? Será nuestro siguiente concepto. Recuerden que es la suma de estos tres, 2 millones. Ponemos aportación de capital, 2 millones. Ahora, ¿en dónde los ponemos? No pueden ir 2 millones en AFAC porque no fue así, tampoco en prima, mucho menos acá, y aquí, pues por supuesto que no. ¿Estos 2 millones dónde van a ir? Pues en capital social, que fue donde entraron. 2 millones. Ahí está. Y este total va a ser la suma de esto, de esta fila. Entonces, si la ponemos de esta forma, vamos a decirle que esto lo haga para esta fila. Vamos a hacerle aquí también que lo haga con esta fila, aunque pues es en cero, pero para poder arrastrar la fórmula, por eso lo estoy haciendo de esta forma. Y aquí una más para que ya la pueda arrastrar. Perfecto. Y aquí tenemos y tiramos la fórmula para abajo para cuando vayamos a llenar los datos. Ok. De aquí ya tenemos 2 millones. Aportación de capital. Ahí está, se registra. Después, ¿qué tuvimos? La salida de nuestro socio Alex. ¿Y cuánto? 500,000. Pues también se registra. Salida de socio Alex, ¿que no? Ahora, ¿qué afectamos cuando salió el socio Alex? Pues 500,000, ¿no? Afectamos, mejor dicho, perdón, capital social. ¿Y por cuánto? Pues por 500,000 pesos, ¿que no? Ok. Y aquí podemos ver que esto se traspasa y son 500,000 y lo ponemos en negativo. Para efectos de Excel lo estoy poniendo en negativo. Si lo haces en físico lo pones entre paréntesis. Y eso da a entender que esta es una resta o es una disminución de capital social. ¿Por qué las demás no las llenamos? Porque pues no afectamos eso, no afectamos a PAC, no afectamos prima, ni nada de esto. Por eso nada más nos quedamos con capital social. Bien, continuamos. ¿Qué más pasó después de la salida del socio Alex? Ah, pues, ¿qué creen? Tuvimos nuestra aportación a FAC de la socia Elizabeth, pero también tuvimos a FAC de socio Luis y socia Jimena. Pero, ¿qué creen? Estas AFAC no se registran en el estado de cambios de capital contable. ¿Por qué? Porque son cuentas de pasivo. Era lo que les mencionaba cuando hicimos el rayado diario. Cuando son cuentas de pasivo, no formarán parte como tal del capital. O sea, van a la cuenta aportación, más no forman todavía parte de capital, porque una no se ha capitalizado y porque aparte es de pasivo. Entonces, la única que se va a tomar en cuenta para hacer este estado es la que pertenezca a la cuenta capital, que son los 700,000 y es la aportación de la social Elizabeth. Nos vamos a nuestro estado y ponemos AFAC Elizabeth. ¿Y cuánto fue que aportó? 700,000, ¿que no? Pero esa FAC, ¿dónde va a ir? ¿En capital social? No. ¿Por qué? Porque aquí ya está su columna, AFAC. Entonces acá van 700,000 pesos. Ahí va. Y afectamos esa cuenta AFAC. ¿Ok? Después que tuvimos aportación de socio Emiliano cuando entró el nuevo socio. Aquí que estamos afectando, capital social. Ponemos nuevo socio Emiliano. ¿Por qué cantidad? Por 100,000 pesos. Y las demás las dejamos en ceros.
Ok, aquí vamos a llenarle o terminar de llenar esto para que pues se vea bonito, se vea parejo, ok. Socio Emiliano, nada más afectamos capital social, 100,000 pesos. Ok, después, ¿qué tuvimos? Tuvimos su prima de emisión de acciones que fueron 20,000. Esto también se registra. Y aquí está, prima de emisión de acciones. Y aquí le ponemos prima emisión de acciones. ¿Y por qué cantidad va a ir esa columna? Pues por los 20,000, que acá ponemos 20,000. Perfecto. Ok, después, ¿qué sigue? Esto en ceros. Después tuvimos el resultado del ejercicio, ¿no? Porque ya no tuvimos más operaciones. Ya aquí ya estamos haciendo el resultado del ejercicio. ¿Y cuál fue el resultado de ese ejercicio? Pues tuvimos la utilidad de 10 millones y lo registramos. Resultado del ejercicio 2025. Y ahora, capital social como tal no afectamos. Si nos vamos a diario, no afectamos tal cual capital social. Afectamos utilidad del ejercicio por 10 millones. Entonces, cero, cero, aquí va cero. Y acá en resultados anteriores, imaginen que esto no se llama resultados anteriores y se llama resultado del ejercicio. Pero como estamos haciendo este estado de capital contable del año 2024 a 2026, es por eso que esta columna toma este nombre. Si nada más nos pidieran estado de cambio de capital contable al 2025, aquí se podría llamar resultado del ejercicio o utilidad del ejercicio o utilidad del periodo, pero como son más años, entonces se hará de esa forma o se te recibirá este nombre. ¿Y qué utilidad fue? Pues 10 millones. Y lo anotamos. Ya acá tenemos cero, correcto. Ahora, aquí vamos a ponerle saldo inicial para 2026 o saldo inicial a 2026. ¿Qué significa esto? Que es el resultado de todo esto, de toda esta suma, resta, lo que corresponde. Entonces aquí ponemos que nos haga esa fórmula, que nos lo resuelva. Tomamos en cuenta todo eso, 1,600,000. Aquí también, que tome en cuenta todo eso. Aquí que tenemos los 20,000. Aquí puse cero, no vale la pena. Aquí que tenemos los 10 millones. Y aquí de reserva legal, pues tampoco vale la pena. Entonces, el resultado de capital social es 1,600,000, de la FAC 11,700,000, de la prima 20,000, cero, resultado de ejercicio anterior es 10 millones y después reserva legal cero. Y esto nos da un total supuestamente de 12,320,000. Pero ojo, una forma de verificar que estamos haciendo bien esto es sumando de este lado en forma de fila y también resolviéndolo de este lado. Y hasta ahí, ¿cuánto nos da? 12,320,000. Contra esto, eso quiere decir que estamos bien. Ok, aquí ya elaboramos una parte del estado de capital de cambio contable. Ahora vamos a registrar 2026. Aquí ya tenemos saldo inicial a 2026. Ahora continuamos con pues, ese mismo año. ¿Y qué pasó en ese año 2026? Bueno, pues tuvimos lo siguiente, la creación de la reserva legal. Pero antes de su creación, tuvimos el traspaso acumulado o el traspaso de la utilidad. Fue al mismo tiempo, reserva legal y traspaso de utilidad. Entonces, hay que registrar eso. ¿Cómo lo registramos acá? Ponemos traspaso de resultado del ejercicio. Ok, vamos a corregir esto porque, bueno, al menos a mí no me gusta cómo se ve de esa forma. Aquí va a disminuir. Bueno, aquí todas alcanzan. Traspaso del resultado del ejercicio. Para esto vamos a utilizar los valores o las cantidades que tenemos en esquemas.
¿Qué afectamos? Capital social como tal, no, porque pues es un traspaso de ejercicio. De capital nos afecta. AFAC, pues tampoco se afecta. Prima de emisión, pues tampoco se afecta. Y resultados acumulados, estas tres son las que se van a afectar. Ahora, ¿qué cantidad irá en resultados acumulados? Traspaso del ejercicio. Nos vamos a esquemas y buscamos nuestro valor que nos va a ayudar para el traspaso. En este caso, aquí, resultado acumulado, que es la cuenta, y aquí es resultados acumulados. Ponemos la cantidad que tenemos en nuestro esquema, 9.680.000, que fue el movimiento acreedor, que es el traspaso, o también nos podemos apoyar de nuestro rayado diario. 9.680.000, nos vamos, 9.680.000, que es lo que abonamos, contra el resultado de ejercicios anteriores. ¿Y cuánto se fue a resultado de ejercicios anteriores? Como podemos ver en esquemas, se va la misma cantidad de 9.680.000. Pero en este caso, esa cantidad se va a poner en negativo. ¿Por qué? Porque si el resultado acumulado son 9.680.000, aquí lo que hicimos fue una resta. ¿Por qué o por qué lo vamos a poner en negativo? Porque en rayado diario, la suma de ellos dos da esto. Y lo que salió del resultado del ejercicio fue esta cantidad. Por eso es que se va a poner en negativo. Vamos a ponerlo en negativo, lo mismo que tenemos al lado. 9.680.000, y ahí está. Y como podemos ver aquí, se restan o quedan ceros. ¿Ok? Bien. Después tenemos, después del traspaso, tenemos la creación de la reserva legal. Y para la creación de la reserva legal no utilizamos como tal capital social, no utilizamos una FAC, no utilizamos tampoco esta cantidad, mucho menos esto acumulado. Y aquí la creación de la reserva legal, como se hizo un traspaso, repito, al hacer este traspaso, estas dos cantidades quedan en negativo en el estado de cambio de capital contable. ¿Cuánto fue la reserva legal? 320.000, y lo ponemos. Y acá está, menos 320.000. Y esa cantidad se traspasa. Pero esta cantidad, ¿de dónde salió? Pues de reserva legal, y copiamos lo mismo que acá, pero acá sería en positivo, pero ahora se van a confundir, van a decir, pero ¿por qué hiciste eso? A ver, ¿qué pasó ahí? Reserva legal va en positivo porque va en reserva legal, o bueno, en la columna, perdón. Pero va en negativo porque salió de acá, salió de los 10 millones. Recuerden, vean su diario. Aquí tenemos 10 millones y estos dos salieron de acá. Por eso es que aquí están en negativo. Para disminuirlo, disminuir estos 10 millones específicamente. Entonces tenemos 320.000 pesos de este lado. Bien, ahora continuamos. Reserva legal. Y aquí, como podemos ver, negativo y positivo da ceros. Ahora, después de la reserva legal, ¿qué pasó? Después de la reserva legal, tuvimos el pago de los dividendos en este caso, a los socios, ¿no? ¿Y de dónde salió ese pago de dividendos? De resultados acumulados. Y como estamos afectando esta cantidad, pues va en el estado de cambios de capital contable. Entonces ponemos pago de dividendos. Ahora, ¿qué dijimos que afectamos? Afectamos resultados acumulados, o sea, esta cantidad o esta columna, y vamos a poner en negativo, pues los 300.000 por el pago que se hizo. Y acá está, 300.000. Continuemos aquí en ceros porque no afectamos esas columnas o esas cuentas, como lo quieran ver. Después, ¿qué siguió del pago de dividendos?
Siguió, si no me recuerdo, la capitalización, exactamente, capitalización de la FAC, tanto de la de pasivo como la de capital. Entonces, aquí en el estado de cambios de capital contable solo se registra la de capital. Esta no, esta no se registra. En diario sí, pero para el estado de cambio de capital contable solamente la que pertenezca a capital. Entonces ponemos capitalización de AFAC. Y ahora, ¿qué afectamos? ¿O aquí qué ponemos? Vemos nuestro diario y qué cuentas utilizamos. Capital social y aportación para futuro aumento de capital, AFAC, 700,000 y 1,035,000, perdón. Utilizamos estas dos cuentas. O sea, en capital social se va esto, 1,035,000, lo agregamos, pero como fue en este caso 1,035,000, lo ponemos en positivo porque pues fue un aumento, porque se capitalizó, perdón. Ahí está, en positivo, todo normal. Y la FAC, pero la FAC va a ir en negativo porque ya la estamos capitalizando. Aquí estaba en positivo porque fue cuando se pertenecía ahí, pero ahora como ya va a formar parte de acá, pues se tiene que restar. Entonces la ponemos en negativo. Ya está, 700,000. Y estas cuentas pues no las utilizamos. Ya está. Y ya no tenemos más operaciones, las cuentas de orden, ok, capitalización de la FAC. Ahora tenemos que poner, pues, que en este caso, resultado del ejercicio 2026 ya sería nuestro cierre 2026. Ahora ponemos que en capital social, ¿cuánto hay? Aquí como hasta este punto, el saldo inicial, esto es una nueva operación, entonces estas cuentas ya no se usan, ya nada más se van a usar estas operaciones de aquí o estas cantidades. Esto más esta capitalización da 2,635,000 en la cuenta de capital social. Aquí en la FAC, pues si hacemos la operación, por ende, de lógica, ya vimos que no, pues que no va a dar, ¿no? Aquí tiene que dar cero. Bueno, aquí se está por el valor de los valores, ¿no? Tenemos este más este para que nos dé cero. Ahí está. Aquí en prima de emisión, pues tenemos los 20,000. Nada más lo arrastraríamos porque no le estaremos haciendo nada. Aquí en resultados acumulados, como podemos ver, este está negativo, este está positivo. Vamos a tener esto más esto, da 9,380,000, que fue la resta. Esto menos esto. Aquí también. De pura lógica, si sumamos estos dos, nos da 10 millones. Y si esos 10 millones se los restamos a 10 millones, pues de aquí nos da cero. Ya no hay necesidad de hacer otra operación. Y aquí tenemos reserva legal, que fue la creación de 320,000. Entonces, todo esto tiene que darnos 12,355,000, si no es que está, si no me equivoco. Aquí nos vamos y ponemos esto más. En este caso tomamos, no, es al revés, los 10 millones no se toman, los, los 10 millones no se toman, se toma esto, que es el saldo inicial de 2026 menos esto, o vamos a ponerle mejor, más esto, menos esto, y da 2 millones, aquí está mala fórmula, vamos a efectuarlo de esta manera, vamos a ponerlo así, más esto, todo en positivo para que se haga solita, 12,355,000. Y aquí tenemos, este resultado fue de acá, de los totales. Pero recuerden, verifiquemos acá. 12,355,000 y cuadra con esto. Y así es como terminamos nuestro estado de cambios en el capital contable. Y esto sería todo de mi parte.
Muchas gracias. Una última nota. ¿Esto se puede registrar? Sí, pero como el caso práctico tampoco lo pide, hasta aquí podemos terminar este caso práctico y para que también podamos verificar, nos vamos a esquemas ya por último y vemos capital social, cuánto fue el valor final. Aquí está, 2.635.000 y aquí está, 2.635.000. Prima de emisión, tiene que haber 20.000 en el estado, el esquema, y aquí está, los 20.000. Tenemos también resultados acumulados, 9.380.000. Nos vamos acá, resultados acumulados, y acá está, 9.380.000. Nos vamos a reserva legal, 320.000, que fue el único movimiento. Buscamos reserva legal y aquí está, 320.000. Entonces, esto quiere decir que esto está bien realizado en nuestro estado de cambio en el capital contable. Esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por tu atención.